Buenas tardes, noches, mañanas, la hora en que nos estén viendo, calma escuchas, bienvenidos nuevamente. El día de hoy estoy con una leyenda. ¿Qué digo leyenda? Es de estas figuras que son necesarias en todas las regiones y qué bueno que nos tocó y qué bueno que tenemos el honor de estar aquí junto a él. Yowaligi, ¿cómo estás? Yo, excelente. Qué bueno, qué bueno. Siempre. Yo, MC Joe G, el negro José. Efectivamente, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gente bonita, gente agradable que está ahí detrás de estas cámaras y que sigue estos podcasts. Claro, claro. Para la gente que no te conozca a grandes rasgos, ¿puedes platicarnos un poco de tu background, tu carrera, quién eres, dónde naciste, cositas así? Yo, MC Joe G, jeje, el negro José. Nace aquí en Guerrero, efectivamente, en la región de la Costa Grande. Ok, Mm, en algún momento me veo obligado a trasladarme a la ciudad monstruo, a la capital, y ahí seguir mi proyección escénica, comunicacional y pues todo esto que es el ritmar adaptando palabras. ok. ¿Eso es como rap, hip hop? Efectivamente, Ok, sí. En los 80s de pronto llegó a mí ese estilo rítmico. sí. Estaba yo entre la banda Surfer escuchando reggae music y en eso Red Wine. Ok. Red Wine, you make me feel so fine. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Qué es Mira, esto? qué Ajá. simpático, qué interesante, qué buen ritmo. Y pues de ahí fue que empecé también a buscar fluir. Estoy hablando de la segunda mitad de los 80s. Ok, Y empiezo a ritmar adaptando palabras cuando me entero que a esto le llaman rap. Pero el diccionario de la lengua inglesa traduce rap como golpe. Digo, lo siento, lo mío no necesariamente es golpe. Aunque claro. entiendo el concepto cuando estás diciendo esto de llevar el ritmo así como golpeado. Ok, ya entendí por qué rap, ¿no? Ok, Sí, pero en mi caso, ritmo adaptado a la poesía. claro. Palabras adaptadas al ritmo. Totalmente. Oye, ¿y quiénes eran tus influencias, musicalmente hablando? ¿Quiénes tú decías ellos? Escuchaba de todo. Mira, resulta que en algún momento escuché boleros. Mi padre Ok, escuchaba boleros. Aquí en la región se escucha mucho la cumbia, la norteña. En ese momento de adolescencia estoy escuchando música joven, rock, reggae. Empieza a sonar esto que se conoce como rap, hip hop. Y por supuesto que también vengo de esa música disco que estuvo sonando intensamente en los 70s. ok. Y podríamos decir que entre tanta influencia también Jimi Hendrix, Janis Uf, Joplin, en algún momento nombré UB40 porque pues también oía reggae, por supuesto Bob Marley, Peter Tosh, gente que debe ser escuchada. Y en ese procesar, pues ya empiezo a fluir pues en mi propia intención de recrear una forma de comunicarse. claro. Me gustó la manera rítmica, la manera de hacerlo con música. Desde muy temprana edad me doy cuenta que el proceso de aprendizaje audiovisual es más contundente Sí, que el solo estar adoctrinando, diciendo una lección repetidamente. Y en ese procesar de buscar expresarme con ritmo, pues claro. también esto me vino como, Como anillo al dedo. como anillo al dedo. Qué fuerte imagen. Sí, pero sí, Claro. efectivamente, cuando dicen, como si del cielo te caen limones, pues, cosecha unos, magueyes, ¿no? Sí. Y haces mezcal y te lo... Es parte del caminar de la vida, ¿no? Y el ir improvisando a lo mejor con las situaciones, con el contexto que te toca, con tus padres, con tu etapa de vida, etcétera, etcétera, ¿no? Indudablemente, ¿eh? Sí. Ahora que mencionas los padres, porque cuenta la leyenda que yo escuchaba una poesía Ajá. y mi padre, al ver que tenía intención de recitar, pues me instruyó un poco o un mucho en la oratoria, en la declamación, en la gesticulación, en la expresión al público.
todo eso. Entonces, me permite fluir escénicamente. Claro. Cuando llega este momento de ritmar adaptando palabras y en ello tomar el ritmo que suene en el momento, desde un beat hasta la orquesta sinfónica, ¿no? El punto es encontrar el compás. El compás y el flow. ¿En Y tu ahí familia empiezas a hay fluir. más gente que se dedique así a la música o al arte? Sí, en mi familia ya hay una corriente musical, escénica, artística. Tengo familiares que han trabajado la danza, que han trabajado el teatro. Mis abuelos eran lauderos y se les reconoció, aún se les reconoce como grandes lauderos en Acapulco. Hay muchos recuerdos de sus guitarras siendo utilizadas por los panchos, por los tríos de la ocasión, De los ¿no? más Sí, top, ¿no? sí, Ujú. los Tres Haces, los Reyes, ¿no? Hay fotos de Ray Conniff, ahí José José, ¿no? O sea, que Increíble. estaban de pronto ahí viendo que esas guitarras tenían buen sonido y eran buenos guitarristas también, saben, bueno, todavía ahí tengo un tío trabajando en ello en Acapulco, Sí. igual también buenos guitarristas, ¿no? También están buscando descifrar el instrumento. Descifrar. Ujú. Me gustó eso, ¿eh? Eso de descifrar el instrumento, porque cada instrumento tiene lo suyo, ¿estás de acuerdo? O Sí, sea, la guitarra es algo bien diferente a lo mejor a una flauta, alguna trompeta, algún... Y sí, me gusta la forma en que lo dices, descifrar el instrumento. creo que eso es importante en todo momento. Sí, Mi padre solía decirme, si quieres aprender lo que sea, fíjate hasta en cómo se para el individuo que lo está haciendo. ok. Fíjate hasta en cómo se para porque tiene que ver la posición, tiene que ver todas esas Su situaciones. postura, la forma en que ejecuta, etcétera, ¿no? Sí, sí. Y Ok, entonces eso es lo que implica el descifrar ok. tu instrumento, descifrar el qué quieres hacer. En este caso, si es un instrumento musical, pues efectivamente, practicar y practicar hasta que logres descifrar tu instrumento, Claro. ¿no? Estaba escuchando hace rato a unos jazzistas tremendos, ¿no? Bajistas Ujú. que pues tienen una fluidez tremenda en la ejecución de sus instrumentos y es eso, descifrar. Pero pasemos a otra pregunta antes de que me debraye en No, ese no pasa tema nada. y Acuérdate que aquí es tu espacio, aquí puedes hablar de lo que tú quieras con los calma escuchas. Te tengo una pregunta. Yowali G, ¿qué significa el nombre? ¿Tiene un significado? ¿Por qué lo agarraste? ¿Cómo se da este origen de este nombre? Yowali es noche en náhuatl. Noche en náhuatl. Sí, en algún momento uno de mis ancestros decidió que mi nombre debía ser José Filemón Pancracio Petronilo Yautl Yowali Nezahualcóyotl de Jesús. Y Ok. entonces, pues, caramba, ¿no? Ya está el nombre implícito. Sí. Yowali significa noche. Por ejemplo, ves que aquí en Guerrero tenemos la región de Iguala. Ajá. Originalmente era Yohuala, Ok. porque es la región de la noche. Ahí se hacía, hasta la vez se sabe de esto, de Yohuala, porque es como un lugar donde tiene que ver esto con la noche como tal, como la contraparte del día, como esta dualidad que está presente en todo Sí. y que pues da esa esencia de la vida en esa parte obscura. Ok. ¿Dirías que tú compartes características con la noche también por esa oscuridad que comentas, por esa... Porque normalmente uno relaciona la noche con este periodo medio de incertidumbre, medio de, a veces de terror, de como, tú sabes que la experiencia que tenemos con el mundo es a través de los sentidos, ¿no? A través de la vista, de lo que tocamos, de lo que olemos, etc. Entonces, en la noche, por la ausencia del sol, de la luz o como quiera llamarse, pues carecemos de esta agudeza visual y tenemos que enfrentarnos a cosas que a lo mejor a veces no vemos, pero sí escuchamos. ¿Crees que compartes un poco de esta incertidumbre de la noche? Más allá del compartir incertidumbre, Ajá. diría yo certezas de lo que realmente es
la noche. Ok. Mencionaste bien, cuando lo percibimos solamente con los sentidos 5 nombrados, Sí, nos da miedo no ver. ¿Te imaginas un ciego si te escucha decir eso? sí, claro. Seguramente también sintió miedo al darse cuenta que no miraba y tuvo que sobreponerse a ese miedo, ¿no? Sí, depende del ciego, ¿no? Si nació ciego, pues nunca supo qué es ver. Entonces, Pero sabe que existe la posibilidad de ver. sí, Y el que pudo no nacer ciego y de pronto quedó ciego, ahí más sí es traumático muy puede ser, trágico, sí. pero seguimos en el tema de que tienes una imagen y la otra, lo que es y lo que no puedes ver. Lo que es porque lo ves Claro, y lo que no es porque no sabes si eso no es, porque no sabes qué es, porque tienes esa sí, incertidumbre, decías. exacto. Ah, pero bueno, te limitaste a tus 5 sentidos y te permites ese vibrar, Claro, esa sensibilidad de ver porque más allá, no solo con los ojos, sí, sino con totalmente. el resto de tu ser. Puedes ver en la oscuridad la realidad que no es lo que siempre sugirieron ni lo que por paradigma se impuso, ¿no? Así como una idea de a mí me da miedo, a ti te debe dar miedo, ¿no? Claro. Eso ten cuidado porque es peligroso. ¿Es negro? Ajá. Da miedo. Sí. Seguramente está loco. Por pura ideología, ¿no? Por cosas que nos han venido implantando de bastantes relatos que son no reales, no están estrechos con lo que realmente es, pues, un color, la ausencia de luz, la ausencia de ciertas cosas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Ajá, sí, sí. Entonces, Eh, por ahí más o menos, en cuestión de que la realidad es, para un ser humano, algo real, tiene que verse precedido con el hecho de esta subjetividad de sentimientos, ¿no? De sentidos. Mencionamos ahorita los 5 sentidos porque son los sentidos más pops que se nombran así cotidianamente. pero porque son los que se han, digamos, desarrollado de manera natural, Ajá. tradicional. Pero sabemos hoy científicamente que hay más. O sea, hay más de 5. Está la Ujú, propiocepción, por ejemplo, que ahorita tú estás sentado y no te das cuenta a lo mejor qué ángulo tiene tu columna referente a la silla, o que está ujú. haciendo contacto la silla con tus glúteos, tus piernas, lo que sea, hasta el momento que lo digo. O sea, en este momento que lo digo, sí, soy Sí, parado así, ¿no? ciertamente Estoy sentado estoy así, de tal ajá. manera. Sí. Exacto. Y son sentidos que se han venido desarrollando con el ser humano también, pero se nombran nada más 5. Ujú, ujú. Entonces, aquí está esta brecha, ¿no? Entre realidad, lo que uno piensa con su ideología y lo que realmente es real. Hay un autor que me gusta mucho que dice, la realidad es frágil. Y se refiere a esto, ¿no? Que si tú te basas directamente con los órganos de los sentidos, puedes estar muy perdido. Muy perdido porque pues puede que así no sean las cosas. Tomando en cuenta, no sé, algún insecto, que su espectro de luz sea 17 colores, Ujú. nosotros cuántos colores vemos, ¿no? O sea, nuestro rango de ver las cosas está súper limitado. Sí. Entonces, qué difícil es decirle. De discernirlo, ¿cómo se dice esta expresión? Porque, bueno, ahora mismo a propósito de ciencia se habla de cómo el ojo Sí, puede registrar 20.000, 40.000 imágenes, claro. pero el cerebro solo procesa 2.000, ¿no? O 4.000, no sé. Eso Pero está. estamos hablando de un tanto para tanto, o sea, de verdad, Ajá. porque nos hemos también limitado a la capacidad Sí, de totalmente. uso de masa encefálica, ¿no? ¿Y no crees que el humano está como en este grado de que se siente superior al resto de las criaturas, llámese animales, plantas, cuando realmente estamos, o sea, si medimos la inteligencia por lo que está en el cerebro, pues sí, ¿no? Podríamos ser la raza dominante, pero si nos basamos a otras características, estamos súper vulnerables. O sea, si te pones a competir con un oso, con un tigre cara a cara, pierdes, Sí, definitivamente ¿no? creo que ha sido un adoctrinamiento en el creer que la humanidad es superior.
se ha manejado estos conceptos de más y menos, y por ello es que se cree Sí, esto que estás diciendo, ¿no? Hay culturas ancestrales que hablan de somos parte de, sí. y mencionaste a un oso, a un león, no sé, un tigre, son mis hermanos también, ¿no? Si en un momento dado debo matarle, lo siento, no es que yo quisiera, pero tal vez porque Para ocupo comer. su piel para protegerme y su carne para Mi alimentación, calmar mi energía. hambre. Claro. Entonces, en ese contexto, no se ve como un soy más o soy menos. Bueno, tengo que sobrevivir también si me agrede tal o cual ser, Claro. llámese humano, llámese Cualquier. bestia, animal, qué sé yo, pues también debo defenderme y en ello, en esa necesidad de supervivencia, es que se da la situación de matar al otro, Sí. incluyendo entre humanos y las guerras y todo eso que nos tiene hasta el carajo, ¿no? Ajá. Entonces, en esa situación, cuando en ese afán de supervivencia, de seguir, pues te vas al punto de matar, pero sin creer que eres más. Tal vez fui más hábil en defenderme y evitar que me matara el otro animal. Tuve que ser más hábil para ver cómo usar la inteligencia y someterlo y alimentarme con él. Bueno, yo, perdón, no me agrada esa expresión Ujú. porque finalmente es saciar el apetito. Claro. Científicamente comprobado que no nos alimenta la carne, pero es un tema interesante y no es que sea vegetariano, pero me queda claro que el humano no está diseñado para eso. Bueno, ¿no? El punto es que cuando nos creemos más, tenemos un problema psicológico. Sí. Narcisista. Sí, narcisista, indudablemente. Narcisista. Ok. Y quería conectar este punto, o sea, con la percepción humana, con los órganos de los sentidos, porque no sé si tú lo ves así. Yo en los últimos meses como que he sentido esto, que el artista, llámese músico, llámese el que hace cuadros, el que hace alguna figura con madera, para mí todos ellos son artistas porque tienen como este sentir diferente al resto de las demás personas. O sea, si tú le pones a lo mejor a un ingeniero, no sé, un ingeniero civil, sí hace calles, sí hace planos, sí tiene sus procedimientos matemáticos complejos, pero a la hora de esta subjetividad en artes puede que se le complique un poco más. ¿Crees que el artista percibe un poquito diferente su realidad, su entorno, lo que le rodea? Eventualmente se ocupa de ver otras cosas, de Ok, observar otras cosas. Hace un momento mencioné lo de qué tanto ves y qué tanto tu cerebro procesa. En ese contexto, todos vemos algo y de pronto en esa subjetividad sí, nos enfocamos más en algo, en primer plano, segundo plano, tercer plano, en el ángulo que ni siquiera fue el frontal, el sí, directo, pudo haber sido lo que vimos con el rabillo del ojo, ¿no? ujú, El punto es que tanto también nos ocupamos de observar. No es que sea más. Creo que en todo caso la humanidad nos ocupamos de enfocarnos en lo que nos interesa y en ello es que desarrollamos la aptitud de observar, de ser objetivos en lo que vemos. Hablaste de un ingeniero civil y me queda claro que él debe concentrarse también en esas líneas, en esas rectas que deben ser, las claro, curvas que deban ser. Y de manera más subjetiva, quizá el llamado artista está pensando en la cuadratura del círculo ovalado y pues bueno, ya es como bastante subjetivo, ¿no? Entonces, no es que sean más o menos, creo que claro, más bien es el punto de enfoque en el cual te concentras ok. para seguir y fluir, ¿no? Para fluir y hacer el trabajo que estás
haciendo en ese momento. Y que te resulta de pronto interesante o necesario de que se haga, ¿no? De pronto, ok, te descubres que ves que no hay vías por este lado y hace falta una comunicación, decías, trazar carreteras, pues alguien tiene que hacerlo. Alguien tiene que hacerlo. Sí. Es eso también que pasa muchas veces. Y nadie es Alguien más, tiene ¿no? que hacerlo. Nadie es más que otro Pues, por hacer. ¿no? Ni por el grado de complejidad, ni por... No, me parece que se desarrolla la aptitud. Yo nunca, no me ha parecido, no he entendido el por qué insisten en el concepto del don, ¿no? Así de, es que Ok. tienes el don de... En algún momento me enfoqué en desarrollar esa aptitud y fue lo que me hizo fluir por ese lado, ¿no? Mencioné que mi padre me enseñó gesticulación y declamación, y esto es algo que me permite ahora también ir al escenario y Ok. despreocupadamente fluir con mis canciones, ¿no? Canción de autoría propia, a pesar de que está muy, muy limitado en algunos lugares Sí. el asunto de la autoría, ¿no? Se ha hecho muy común el que te digan luego, cántate una que se sepan todos. Sí, en México principalmente como que no se da esta apertura para el músico que propone su estilo. De hecho, lo hemos comentado en otros episodios. Cómo es de que, no, cántate la de La Planta, cántate la de, ¿sabes? Estas rolas que todos conocen, pero no se le da oportunidad al artista que trae una propuesta nueva o algo, algún mensaje que él quiera decir, pues. Y lo veo mucho en Zihuatanejo. No sé si tú te has topado mucho con esto de que, pues, traes tú tu proyecto, traes tus rolas, traes tu propuesta y te dicen, no, no hay espacio, no se puede, ahorita no. O bienvenido, pero además canta tal repertorio, Ajá. o si te sabes rolas de tal o cual artista, de tal o cual intérprete muchas veces. Sí es un poco complicado en algunos lugares. En particular lo que veo de Zihuatanejo es el detalle de que son como bares dirigidos a un público turista. Ya. Un público Ujú. turista, pues pretenden complacer lo que el turista pide, lo que el turista quiere. Pretenden que poner las mismas canciones de siempre, los mismos temas de siempre Porque es lo que deja, ¿no? es lo que deja. ¿Creen Sí. que es lo que deja? Creen que es lo que deja. ¿Creen que es lo que deja? Porque mira, aquí en Zihuatanejo hay ejemplos como el Festival de Guitarra, que eventualmente traen muy buenos intérpretes, muy buenos músicos, que también no solo son intérpretes, algunos presentan alguna obra propia. Y pues es algo interesante ver que sí haya este tipo de festivales. Con Tribus Urbanas de Guerrero en algunas ocasiones hicimos festivales aquí en Zihuatanejo también con artistas invitados que venían con su propuesta, sus canciones de autoría, y pues eran muy interesantes porque el público de Zihuatanejo agradecía que hubiera algo diferente. Claro. Y yo creo que, bueno, hablando personalmente, se ha perdido, siento yo, eso. Esos eventos que venían a darnos esas propuestas diferentes. Porque sí, a lo mejor el turista pide lo que creen que va a ser redituable, pero no siempre, ¿estás de acuerdo? Entonces, sí es complicado en ese aspecto. Tenemos una llamada De la gente de la gente, del manager. Ah, lo siento, sí. No, de no pasa hecho, nada, no pasa nada. Adelante. Pausa, por favor. Pausa y regresamos. Sí, en realidad nunca puso pausa. Ah, Todo esto pensé se que- grabó, ajá. lo va a editar y eso es lo que va a hacer. Por eso Perfecto. te decía que para mí que ni siquiera estaba sin grabar al empezar, sospecho No, sí, que hay estaba como sin media grabar. hora de grabación. Ajá, y dijiste ahí cosas, ¿no? Turbias. Sí, entonces Pero bueno, Oye, volvemos. volvemos. Bueno, sí, gracias. Ok, seguimos. Platícame un poco acerca de Néctar de la Delicia. El néctar de la delicia, 4000 años atrás, más los dos que van. Es un... Suman 6000 años y todo lo que vamos todo el tiempo en disfrutar. Oh, ¿qué decías? No sé si es tu canción favorita, pero checando los números en YouTube, tiene muy buenos números. Y
Dice ahí que se subió hace 14 años. Entonces, para el tiempo que se subió, la producción era muy buena. O sea, el performance que traías era como de, wow, ¿qué estoy viendo? Platícanos un poco de tu experiencia con esa canción, cómo se grabó, en qué momento de tu vida estabas, etcétera, etcétera. Caray, mira, ese tema en particular. Yo estaba en adolescencia cuando vi Prudente hablar del cannabis Ok. de una manera más informada, más plena en cuanto a lo que es esta realidad que decíamos, ¿no? Sí. Se habla mucho, hay mucha desinformación. Había mucho tabú en ese Se entonces, habla, ¿no? sí, Bueno, sigue habiendo, tal vez. sigue habiendo bastante menos, pero Sí. digamos que en ese tiempo era tal el tabú que pues sí era cosa que no se debía de hablar. Por ello es que también estamos hablando de el néctar de la delicia. No estoy diciendo marihuana, cannabis. Puedes decirlo, ¿eh? No pasa nada. Entonces, no, yo sé que puedo decirlo, pero oye, en este momento no se me antojaba. Entonces, a lo que iba mi comentario es que veo prudente hablar del tema, pero de una forma informada, de una manera más informada. El nombre del tema, Néctar de la Delicia, surge de un libro titulado Las plantas de los dioses. Ok. Un par de químicos biólogos se ponen a investigar. Investigaron muchas plantas de los dioses, llamándole así a estas plantas psicotrópicas, plantas que contienen sustancias alucinógenas, algún químico, algún alcaloide que provoca la alteración de los sentidos. Entonces, en este caso, en ese libro, viene el capítulo de El néctar de la delicia, donde profundizan en el asunto del cannabis, desde el origen de la marihuana, el cómo es que los pueblos la utilizan, la fibra que produce, que es muy resistente y que por ello es que muchas industrias textileras siguen fabricando Claro. artículos de fibra de hemp, de fibra de cáñamo, es fibra de marihuana. Entonces, en cuanto a lo industrial, es una planta que es Tiene muchos. muy productiva, Claro. sí, tiene bastante. Produce una resina que es usada en la industria. Es medicinal. Sí. Tiene pues todos estos componentes como el THC, el tetrahidrocannabinol, el CBD, el cannabidiol, ¿no? Todo esto. Entonces, que actualmente sabemos que es tan medicinal que por eso es que se está despenalizando. En muchos países se habla de esto y se está en un proceso de reglamentación y, bueno, la parte burocrática. Pero en todo caso, pues esto de procurar ya despenalizar, desestigmatizar al consumidor de cannabis como un vil drogadicto, como alguien que, bueno, drogadicto desde el alcoholismo, incluso los que acostumbramos tomar café, el chocolate, o sea, terminan siendo drogas, ¿no? Totalmente. En algún momento el concepto droga era concebido como lo que vence al cuerpo. Y esto sugiere que todo lo que ingerimos tiene cierto grado de toxicidad. Sí. El organismo lo digiere, lo transforma en alimento y pues es alimento. De lo contrario, si en este caso la sustancia vence al organismo, es una toxina que se transforma como una droga, en algo que puede ser enervante, alucinante. O incluso nocivo a veces, ¿no? A la larga, cuando ya es... Hay muchas cosas que se tornan nocivas a la larga. Todo en exceso siempre va a ser dañino, ¿no? Realmente lo sabemos. Sí. Incluso el ingerir agua en exceso te puede causar, Claro. pues, una vaciedad de sales minerales que requiere el cuerpo también, ¿no? Entonces, hay que saber cómo tener todo en equilibrio. Y bueno, volviendo al tema del concepto droga y que en este caso, en esa época, la marihuana era considerada como una de las drogas incluso de más bajo uso. ¿A qué te refieres con como que Drogas duras. era una droga dura? No, ¿O? no como drogas duras, sino que en ese momento, más que hablar de drogas duras, es el momento cuando, digamos que la marihuana no era considerada siquiera como algo que tuviesen que legislar,
Ok. Hasta que al tener la prohibición del alcohol y estar considerando que ya no iba a continuar la prohibición del alcohol. Sí. Estamos hablando de la década de los 30 del siglo pasado. Ya no es sustentable el argumento de que el alcohol deba seguir siendo prohibido. Ilegal, ajá. Porque además da buenas ganancias, así Claro. que es más interesante ver a la gente estupidizada, alcoholizada, que analizando, pensando, observando, creando. ¿Crees que la legalización de todas estas sustancias tengan cierta agenda también económica? Por supuesto, Ok. sí. Siempre habrá detrás alguien interesado en lograr la máxima ganancia de lo que sea, ¿no? En algún momento, que se pudiera lograr Y al- este producto, ¿no? O sea, aquí la situación de tener un producto es crear la necesidad de consumo también. Entonces, eventualmente, ahora mismo y aprovechando el comentario, por eso es que los consumidores de cannabis estamos pugnando porque también haya el autocultivo. Ok. De tal manera que no nos permitamos ser parte de un mercado que esté lucrando con el producto, que no sepamos su procedencia, que no estemos conscientes de la calidad de la planta. De la como planta tal, en sí, ¿no? Bueno, entonces la canción Néctar de la Delicia de pronto surgió como una necesidad de señalar que es una planta. Si lo quieres ver en el aspecto religioso, es una creación divina, ¿no? Lo quieres ver como parte de la evolución de la naturaleza, pues es algo natural. Ni Sí. siquiera está siendo manipulado, no está siendo procesado, no tiene aditivos, químicos. Actualmente se habla también de algunas cepas que sí han sido ya manipuladas genéticamente y Sí he visto eso, ¿no? De que potencializadas. la potencializan. O he visto también que hay como dos familias, no sé cómo, si tú estés enterado, una que te da hacia arriba, otra hacia abajo, entonces tratan de que sea 100% del tipo que te da para arriba o 100% del que te da para abajo. Es que dependiendo para qué lo quieres, Ajá. efectivamente. En realidad son tres, es cannabis sativa, cannabis indica y cannabis ruderalis. Ok. Pero la cannabis ruderalis es más utilizada en la industria precisamente porque crece más como una gran vara, con muy poco contenido de alcaloides. Entonces es como fibra, es muy buena para lo que quieran, ¿no? Ok. Igual la índica y la sativa igual también producen fibra, sus ramas, sus varas, pero contienen más contenido de THC, de CBD, y efectivamente la índica suele ser para más relajamiento y meditación, y la cannabisativa suele ser más como para la euforia, como para el uso. Depende para qué la quieras, ¿no? Para qué situación. Sí, 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 definitivamente es también importante tener ese conocimiento, esa información antes de solamente Claro. consumir por consumir, ¿no? Es algo que muchos se plantea. De hecho, en esta canción que mencionaste, Néctar de la Delicia, justo menciono esas 5 propiedades en lo principal, que es fuente de una fuerte fibra. Y en lo nutricional, las semillas son buena nutrición. El aceite y la resina y el cannabinol tienen propiedades narcóticas para viajar, propiedades terapéuticas para curar un amplio espectro de enfermedades y viajar como los chamanes, ¿no? O sea, Claro. efectivamente tiene su punto en el cual, como se ha dicho siempre, ¿no? Es como una llave para abrir las puertas de la percepción. Sí. De los sentidos, ¿no? Del ser humano. Te da sensibilidad, te permite observar un poco más Otras cosas. otras cosas. Algo que me pareció interesante es que también, si bien provoca adicción psicológica y a veces la gente no puede controlar su psique, al menos no te provoca adicción fisiológica, Ok. que aunque no quieras estés Una necesitándole, necesidad, ¿no? ¿no? Ajá. Sabemos de muchas Como otras sustancias, sustancias exactamente. que te provocan esa adicción fisiológica y si no la tienes te desesperas, te enloqueces. Te da una crisis, te da, claro. El Ah, síndrome de abstinencia, sí, ¿no? Igual brutal. en el cannabis, al ser mental, al ser psicológico, puedes hacerte la idea, ok, pues total, lo único que tengo que hacer es tal vez ponerme a meditar, a estudiar, a escribir un rato más para
dependiendo para qué lo utilizas. Para también. que lo quieras. Ahorita que comentaste esto de que viene pues de la naturaleza, que somos parte de un todo, ubicas también la ayahuasca, que es como lo que se le consideraba antes la medicina, ¿no? También se cree, se dice que la ayahuasca te abre esa percepción humana que tenemos tan limitada a nuevas experiencias. ¿Tienes alguna información referente a la ayahuasca? ¿Alguna vez has tenido el contacto con ella? ¿Nunca? ¿No te interesa? En particular con la ayahuasca, no. La medicina, el concepto medicina, en las culturas ancestrales siempre ha habido una medicina. Ok. Entonces, la ayahuasca es más de Sudamérica. Acá en nuestras comunidades ancestrales se tiene el consumo del peyote, por ejemplo, que también es considerada la medicina. ¿Qué es como un cactus o cómo es? Sí, el peyote es un cactus, Ok. sí, y decían personas de la comunidad wixárika, ustedes tienen la universidad, nosotros tenemos xiculi. Xiculi es como nombran al peyote. Entonces, el abuelo Peyotzin, como decían otras personas lo han nombrado de esa forma, es como una fuente de conocimiento porque tiene esa capacidad de abrir las puertas de la percepción. Si tú ves el arte huichol con toda esa gama de colores y esos detalles, es porque lo visualizan. Sí. Muchas culturas ancestrales también tendieron a observar el cosmos, ¿no? Claro. Entonces tenemos ahí una situación de la medicina que te permite abrir puertas de percepción y ser más receptivo, más sensible a la otredad del todo, es lo que amplía ese conocimiento. Es lo que permite entender que no hay más, no hay menos. Estamos dentro de un todo que se mueve y todos somos parte de ese todo. Alguien dijo, una gota que cae al océano transforma el universo. Así es. Eso está bien denso, ¿eh? O sea, a veces creemos que porque somos seres humanos diminutos, ¿no? Y que si tú haces un zoom out y te vas alejando y ves la Tierra y sigues alejándote y ves el sistema solar y te alejas y la galaxia y lo que sea, dices, oye, no somos nada, ¿no? Pero si al revés haces zoom in y te adentras, no sé, a lo mejor a alguna célula, a tus partículas, a lo más subatómico posible, dices, oye, entonces, ¿qué onda? ¿Soy mucho? ¿Soy nada? ¿Soy poco? Entonces descubres que estás formado por millones de millones de millones de partículas vivientes, Claro. Formadas por millones de partículas vivientes. Totalmente. Formadas por millones de partículas vivientes. Sí. Y de los átomos te vas a los quarks y los quarks y te vas a cosas ya muy, muy densas que todavía ni siquiera en la física cuántica se habla de eso, donde mencionan, por ejemplo, esto que decías del contacto con, y resulta que en realidad no estás tocando nada. Claro. Y así exacto, ¿no? Desde el microcosmos hasta el macrocosmos, estamos formados por millones de partículas vivientes y que por ello debemos buscar cómo fluir en armonía. Y al decir fluir en armonía, por ejemplo, necesito mencionar la importancia de vibrar alto. La felicidad es un estado mental. Si tú te limitas a creer que la felicidad depende de con quién estás o lo que tienes, no vas a vivir. O sea, realmente no vas a saber ni siquiera cómo vibrar. Esta vida es vibración. Dijiste células, ¿no? Dijimos átomos. Están en movimiento constante, ¿no? Ahorita que comentas eso, ¿crees que puedes adentrar un poco al concepto de vibrar? O sea, ¿cómo lo defines tú? ¿Qué es vibrar en una sintonía alta? ¿Qué es vibrar bien? ¿Cómo dirías tú qué es eso de vibrar alto?
¿cómo decirlo? Como el pensar positivo, el considerar que estamos bien Ok. por el hecho de respirar, de vivir. En este tiempo, y pues quién sabe cuándo vean este podcast, en qué En 2 época semanas. de la vida estemos, pero en este tiempo nos han estado limitando las libertades en todos los sentidos, hasta de respirar. Ok. En ese contexto creo que deberíamos entender la importancia de respirar. Es cuestión de hacerlo, ¿no? O sea, si inhalas, exhalas, sientes cómo el oxígeno llega a tu sangre lleva el oxígeno a todo tu ser, piensas mejor, sientes mejor. Sí. En algún momento de agobio, de pronto un suspiro nos ha aliviado, ¿no? Claro. Es justo eso, el hecho De de respirar y de... respirar. Oxigenizas, necesitamos el oxígeno. Oxigenizas tu ser y la vibración fluye. Vibración, el ser, decíamos, las células están en vibración, los átomos están en constante movimiento, están vibrando. Si sentimos el corazón, nos damos cuenta de cómo ese Está. latir está en movimiento, ese movimiento está vibrando. Es vibrar. Claro. En ese contexto, si estás deprimido, triste, temeroso, agobiado, empiezas a vibrar bajo. Aunque tu corazón esté latiendo deprisa, el sentir en realidad es una frecuencia baja. Ok. De ahí el por qué te ves necesitado a no temer de la noche, Sí. a no temer. Debes vibrar alto. Entonces, la vibración, logrando estar a nivel general, diré macrocósmico, equilibramos, armonizamos. Y es como lo entiendo, es como entiendo yo el vibrar, ¿no? La vibración del ser. Desde el momento en que empieza a latir cuando el espermatozoide fecunda al óvulo y empiezan las células a hacer cluc, 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 Sí. cluc. La mitosis y la Sí, meiosis multiplicando. y todo lo... Sí, la reproducción celular y empieza el proceso, ¿no? Es un proceso complejo de movimiento y de cambio y todo lo que comentas exactamente. Entonces, Desde ahí empieza el vibrar. sí. Y si desde ahí entendemos que, bueno, ya estamos aquí, vamos a lo que sigue, vas vibrando hacia adelante y de manera propositiva. Somos mayormente agua. Ese es un tema que también me parece importante, ¿no? Si nuestro ser es más agua que materia, podríamos tomar como ejemplo el agua. Que el agua fluye y aunque le obstaculices, va a buscar por dónde fluir Su cauce. y va a seguir su cauce. Sí. Y asimismo, como seres vivos, tenemos esa capacidad de buscar fluir. Sí. Hace poquito leí por algún lado eso, ahorita que mencionas el agua, que por qué cuando estamos enfrente del mar, del océano, no sé si te ha pasado a ti, nos quedamos como impactados, impresionados, incluso con un atardecer o lo que sea. Estar enfrente del océano es tranquilizante, relajante, y lo que había leído es que nuestro origen, o sea, cuando empezaron las primeras criaturas a todo este proceso de mitosis, de reproducción y que sale el anfibio por primera vez del agua, es ese parteaguas de lo que era la vida acuática a lo que es ahora la vida terrestre. Entonces, lo que decía ese texto es que nuestro origen de la primera célula, por así decirlo, viene del agua. Entonces, qué importante es el agua. Cuando nosotros nos paramos enfrente del océano, es como un recordatorio de nuestra información genética, el ADN diciéndonos, ahí está tu origen, o sea, de ahí vienes. Entonces dije, wow, o sea, qué importante lo del agua también, ¿no? Como lo comentas. Sí, es bastante interesante esa teoría. Hablaste de inmensidades, además del mar, mencionaste el atardecer. Sí, Y pues ciertamente, ¿no? Es como
una relación directa y por supuesto esa inmensidad que podemos ser. Que podemos ser o que somos, ¿no? Que de somos hecho, parte. que somos, Sí. porque somos parte de, Claro. y como lo dije hace rato, ¿no? Tal cual una gota, como decía también otro pensamiento, ¿no? De que el río es feliz de llegar al mar porque se transforma en algo más inmenso. Más inmenso, todavía, claro. ¿no? Un ente más grande. Totalmente. Hace rato que dijiste narcisismo me causó gracia porque recordé esa anécdota de cuando le preguntaron al lago de que si lloraba porque se había muerto Narciso, ¿no? Ajá. Y que el lago dijo, lloro porque no me veré reflejado en sus ojos, ¿no? O sea, pues, o sea, Narciso, ¿que Narciso ¿qué, era no? bello? O sea, Ajá, ¿para no. mí qué, no? O sea, Claro. lo que yo ya extrañaré será que no me veré Reflejado en sus ojos, ¿no? Yo aprecio mi Porque belleza, ¿no? Ajá. Sí, no, creo que hace rato hablabas también de más o menos. Y yo Sí. algo que aprendí a entender en este mundo de la farándula es la importancia de la egofilia. Egofilia. Sí, sí. A mí me encanta ese término. Digo, si no existe, ya me lo inventé. El punto es que sí, la egofilia, ¿no? ¿Quieres Porque, adentrarte un poco? pues es como cuando ves el éxito, la grandeza, la plenitud de aquella persona y dices, wow, me encanta. Quiero. O no necesariamente. No necesariamente. Simplemente me da gusto verle sintiéndose feliz. Ok. Me da gusto ver cómo es. Si yo a mí mismo me veo como alguien que es, no siento ni la más mínima, no sé, cuando dices deseo de, Ujú. ¿Envidia? me recordó este concepto, pero no. Justamente por eso, más allá de envidias, la egofilia es lo contrario, porque Ok. lejos de yo sentir envidia por... Ah, sientes gusto por el éxito del otro. Sientes gusto Sí, por sí, que le esté ¿no? yendo bien o por... Ya. Es algo que se aprende también en el asunto de la farándula, porque pues ves decías hace rato, artista con tanta capacidad, con tanto brillo en su vibrar, Sí. que pues es como entender que el día es lindo porque ves todo lo que puedes ver, Ya. pero la noche puede serlo aún más porque hay infinidad de soles ahí arriba. Claro. Sí, totalmente. Ahorita haciendo un nexo con toda esta plática que hemos tenido, ¿qué crees que hay después de la muerte o en la muerte? ¿Crees que el ser se totaliza al llegar a la muerte? O sea, digamos que un ser humano Se integra al todo. se integra al todo. Mientras es un ser humano, pues sigues cambiando, sigues haciendo cosas, pero es solo hasta que llega la muerte, que es el catalizador. O sea, ya no puedes tú como ser humano realizar otras cosas. A lo mejor sí en otro estado de materia o lo que tú quieras, pero ¿crees que la muerte es este catalizador del ser que hace que ahora sí seas? Porque mientras estás vivo, puedes seguir siendo. ¿Cómo ves la muerte tú? ¿Crees que hay algo más? ¿Qué crees tú? Creo que estamos en una transición como energía total. Ok. Ocupamos un cuerpo como un vehículo para Transitar. este transitar en este plano y vivimos una experiencia humana Ok. para tener pues un conocimiento más de lo que es estar en este plano, Sí. cómo fluir, cómo disfrutar y posteriormente pues concluyes, desocupas el vehículo, continúas tu vibrar, tu viaje, De otro tipo, ¿no? tu ser. Sí, creo que pasas a otro nivel, a otra frecuencia, mejor dicho, para que no Ok. hablemos de arriba o abajo. Pasas a otra frecuencia simplemente. Y en ese fluir, pues igual sigues experimentando, ¿no?
otras cosas, seguimos siendo... Es como, no sé, en el caso de las células que nos conforman, eventualmente, pues están ahí, de pronto algunas mueren y pasan a ser alimento de bichitos, se transforman. Claro. Ya alguien lo dijo antes, ¿no? O sea, todo se transforma, ¿no? Todo se transforma. Creo que eso es lo que nos ocurre como humanidad. Ok. Estamos en un cuerpo físico y posteriormente continuamos el viaje. De otra forma. Muy bien, Joe. Pues ya casi para terminar, Joe, ¿crees que puedas cantarnos algo para todos los calma escuchas? ¿Crees que podamos poner, no sé, alguna canción propia, algo que esté a punto de salir, algo en lo que tú te sientas cómodo para cantar? Canción propia de entrada tendrá que ser siempre porque no me he logrado convencer de los covers. Ok. Ha habido quien ya me reclamó eso porque les parece egoísta de mi parte Para que nada. no cante temas, que no interprete temas. Considero que, claro que sí, podría cantarles algo, aunque no venía pensando en ello, pero No venías preparado, ¿no? Por improvisar. Ajá. sí, igual a veces pasa esto también que menciona acá acerca de improvisar. Es algo que ocurre en todo momento, incluso cuando empiezo a hablar. Alguna vez alguien decía, ¿escuchaste lo que dijo? Es cosa nada más de ponerle el ritmo. Cuando te das cuenta el vato ya estaba rapeando. Y yo mismo ni me di cuenta. No estaba enterado de que de pronto podía así tranquilamente fluir. Y así como vine ahora mismo aquí, decía lo que dije ya en otro momento. Esto del rap es como el surf. Te cuento, mira, pasa que cuando estás ahí en la ola, buscas la manera de fluir en esa onda, te trepas a la tabla y tienes que buscar la manera de, en la ola, montar con la energía que trae el oleaje. Y entonces así mismo el mestizaje musical nos permitió llegar a este momento en el que ritmo y poesía se fluye y el instrumento suena y entonces musicalizas. Así mismo decía, y sin ir deprisa, el asunto de fluir en la ola te lleva así como cuando empiezas a ritmar de esta manera, como buscando tener una expresión, como si hubiera de fondo una canción, pero bueno, ahora mismo ya improvisé un poco nada más por presumir que soy yo, Wally. Fuerte el aplauso, producción. Yeah. Joe, pues muchas gracias, de verdad. Qué honor estar aquí. Te lo digo sinceramente, eres una leyenda, o sea... A lo mejor no te has dado cuenta lo que representas para el puerto y para el lugar en donde estás, pero eres de esos pioneros, eres de esos representantes reales de la música que se necesitan en cualquier lugar. Entonces, de verdad, gracias por estar aquí con nosotros. No sé si quieras dar algún mensaje para los calma escuchas, qué proyecto viene para ti, dónde te podemos encontrar, en qué redes, etcétera, etcétera. Gracias por recordarme lo de las redes. Efectivamente, yo Wally G, el negro José. Pueden chequear en www.yowallig.com, YOUALLIG.com. Ok. Y ahí es la página oficial. Ahí es donde está la mayor de la información de mi trabajo, de mis orígenes, de mi raíz. Hay en YouTube también algunos videos, algunos audios. Y pues sí, YOUALLIG.com. Si pulsan en algún buscador, YOUALLIG. Ahí va a aparecer. Aquí está, yo MC, yo en Wally Facebook, G, Facebook, José. Instagram. Sí, en Facebook y Instagram veré que no pase de este tiempo Ok. que ya me conecte. Perfecto. Me han señalado mucho esto, el Twitter y demás redes sociales. Uh-huh. Procuraré que ya sea cuanto antes y que estemos en contacto efectivamente a pesar de todo este plan impuesto y toda esta manera de sometimiento que nos han aplicado. Logremos continuar más allá de las plataformas de internet, pues también considerar las participaciones en directo. Claro, y conectando con la gente, ¿no? Que Sí, es sí. Lo más importante, llevar el mensaje en el directo mensaje, a la claro. gente, ¿no? Sí, no todos tenemos acceso a internet, esa es otra Exactamente. realidad, ¿no? Entonces, ahí es donde nos vemos también incomunicados, ¿no? Claro. Entonces,
Pero entonces Sí, vamos a creo. estar pendientes con la página y con el Facebook también te pueden encontrar como Sí, sí. Yowali G también. Sí, sí. Ok. Sí, ahí estoy. Yowali G. Yowalli-G. Perfecto. Entonces, pues gracias, Calma Escuchas. Nos vemos pronto. Gracias por comentar y todo lo que ustedes hacen siempre. De verdad, los queremos mucho. Y pues nada, cuídense. Bye. G.